Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta, la última sesión del curso. Antes de iniciar, no sé si Dayana tenga algún anuncio para ustedes. Hola, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la última sesión. Bueno, digamos que anuncio como tal no es porque ya lo dije, pero bueno, quiero dar como las últimas pautas para acabar el curso. Entonces, pues bueno, el curso virtual todavía no nos los han entregado, digamos, yo sé que ustedes están como preocupados por eso, pero pues, digamos, son solo ocho horitas de curso virtual, entonces tampoco hay mucho lío con eso. Entonces, les pido por favor que estén pendientes de los correos pues en el transcurso de la otra semana, porque pues sinceramente no puedo darles razón de exactamente qué día, pero pues se supone que eso ya se está tramitando, ¿listo? Entonces, para que tengan paciencia y pues digamos que no haya un lío con eso y queden informados y tranquilos. Respecto al Classroom, digamos, para la reposición de asistencias va a estar habilitado hasta, pues mínimo hasta el 14 de diciembre, que es el otro martes. Si extiendo la fecha, pues yo les daría, digamos, la información, ya que, pues digamos que las funciones como de todo el proyecto se acaban el 15, pero yo creo que vamos a seguir de pronto más allácito, entonces, por ahora hasta el 14 de diciembre, pero puede que se extienda la fecha, entonces para que ustedes vayan reponiendo las inasistencias que les faltan. Yo sé que hay varios que me han escrito, digamos que he estado un poquito embolatada y pues me ha sido imposible escribirles, pero ténganme paciencia. Dayana, buenos días. Si estabas hablando, ya no tienes audio, no se te escucha nada. Gracias. Bueno, mientras Dayana vuelve, eh, efectivamente respecto de lo que estaba diciendo Dayana, no se preocupen por el curso, porque eh, pues el curso virtual se montará en los próximos días y ustedes tendrán suficiente tiempo pues para desarrollar las actividades, no se preocupen por eso, porque estará habilitado pues también por un tiempo pues razonable y suficiente, entonces no se preocupen. Adicionalmente, pues lo único sería para las personas que han faltado a varias sesiones, pues para que por favor dentro del Classroom realicen la actividad para que se les cuente esa sesión también como asistencia. Y respecto de las actividades que ustedes van a encontrar en el curso virtual, no se preocupen porque todos los temas están o en la lección o en las diapositivas o dentro de las clases. Entonces digamos que ahí sí todo se ha dicho y pues ahí está la información pues para que ustedes realicen las actividades o pues la evaluación de cada módulo. Eso sí, por favor, siempre hagan la evaluación de cada módulo, pues para que el sistema les cuente esas actividades, ¿sí? Entonces, procuren siempre, pues ver la lección, terminar la evaluación, pues para que el sistema les vaya ahí contando. Y pues finalmente, pues para que ustedes obtengan su certificado. Aquí están levantando la mano, entonces por favor, el primero que me aparece es Pablo Rincón. Profe, muy buenos días. Es Buenos días. que ya a mí me llegó al correo lo de la asistencia, pero me aparece una sola, entonces yo le inclusive le contesté a Dayana, donde digo que estoy asistiendo en todas, que estoy interactuando en todas, que en todos los grupos saben que he interactuado y me aparece solo una. Esa es la Ujú. inquietud que tengo. Gracias. Sí, señor. Una pregunta, ¿usted llenó siempre la encuesta? Pablo.
Profe, no se le escucha el entrecortado. Sí, que si usted llenó la encuesta en cada una de las sesiones. Sí, señor. Inclusive cuando nos mandan, nos asignan a los grupos, después sale un link, dice que uno está en la asistencia, marco el link Ujú. y no sé por qué me sale una sola asistencia. Ya. Bueno, de todas maneras, si no hay problema, no se preocupen también por eso, porque pues nosotros tenemos forma de revisar también si ustedes estuvieron o no. Pero de todas maneras, por ejemplo, la de hoy, igual, por favor, no se les olvide, no se vayan de la sesión sin llenar la encuesta. ¿No? Y pues Hola, así. perdón. Listo. Ya, Ya llegó. el Listo. internet volvió. Qué pena. No sé qué hayan alcanzado a escuchar. No, simplemente te cortaste. Estabas hablando de la asistencia. Vale, listo. No, pues que la asistencia tiene forma de reponerse hasta el 14 de diciembre, al menos si se va más allá, se extiende. Yo sé que hay varios que me han escrito, como les digo, pues he estado pues un poco embolatada esta semana, pero yo les voy respondiendo, así que no hay problema. Digamos, entiendo que Pablo estaba diciendo que ha llenado todas las asistencias, pero bueno, las asistencias de Google tienen que llenar los datos y darle enviar. Si ustedes solo abren el link, pues eso no cuenta como asistencia. La otra es que hay veces, ya lo hemos identificado en otros cursos, pero pues se nos sale de las manos, que pues dependiendo de la conexión a internet, Google no guarda la respuesta. Entonces, pues digamos, un momento, en esa situación, pues tampoco, pues digamos que es algo que pues no podemos controlar. Ustedes tienen que verificar que les haya dicho cómo se envió correctamente su respuesta o algo así. Pero bueno, digamos que de todas maneras, eso se puede revisar porque ustedes como son varios, hay veces que es error mío, entonces no hay lío. Entonces les pido que me escriban al WhatsApp o al correo. Em, bueno, eso por ese lado. Pues si escucharon lo de las asistencias, creo que escucharon lo del Moodle. Y por último, digamos que por un asunto personal, a las 8:40 las va a estar acompañando otra compañera que se llama Paula. Entonces, para que el profe lo tenga en cuenta, ella pues sabe también manejar el Zoom. Pero pues digamos que ella sí no tiene conocimiento de fondo como de estas cuestiones logísticas. Entonces, yo les voy a mandar como las cuestiones de información en, en un mensaje de WhatsApp o en un correo o ambas para que ustedes queden informados como de la finalización del curso, por lo menos a nivel logístico, ¿listo? Sí, claro, lo que dice Jairo Sierra, pues es lo que dije al comienzo. Se les va a informar lo del el módulo apenas por todos los canales que tenemos de comunicación, o sea, incluso por el Classroom les voy a mandar como mensajes para ver, pues para que les quede más fácil. Bueno, veo que hay preguntas, pero pues digamos que voy a dar solo las 3 que hay acá y le doy paso al profe para no agotar la clase. Entonces, si quieres, Luz. Hola, muy buenos días a todos. Una pregunta, profesor y Dayana. En lo personal, gracias a Dios, pude asistir a todas las clases, exceptuando la primera que tuve problemas de conexión. Lo que no le entendí ahora al profesor es que debemos ingresar al Classroom y hacer las evaluaciones o los trabajos. ¿Así hayamos asistido? Esa es mi pregunta. Gracias para No, Luz, eso es, digamos, pues ustedes pueden acceder para ver las clases cuando quieran, ¿no? Digamos que si quieren perdón, repasar la clase, no hay problema. Pero para los que no vinieron, digamos que si la llenada de las actividades es como la compensación de asistencia, pero si ustedes vinieron y ya tienen como verificada la asistencia, entonces no hay lío. Entonces, pues eso sería. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Excelente día para todos. Vale, José Sepúlveda. Sí, Dayana, muy buenos días, doctor, muy buenos días y a todos los demás compañeros. Mi inquietud es la siguiente, lo que pasa es que el día de ayer quise hacer como un repaso y no sé si fue de pronto en mi sistema que no pude descargar las diapositivas.
¿La retiraron del sistema o de pronto es algún problema que tengo yo? Esa era la pregunta. Muchas gracias. Pues, digamos, yo en lo personal no he bajado nada, yo creo que el profesor las tiene ahí disponibles, yo accedí a ellas el miércoles, Sí, yo pero, tampoco. Ay, perdón, sí. sí, dale, profe. Bueno, no, sí, igual. Yo la subí y no tengo problema, pero igual después de terminar la clase, cuando suba estas, pues podría revisar a ver si de pronto es un problema del archivo, pero pues no hay problema, eso lo revisamos. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Feliz día para todos. Listo, entonces terminemos con Melanie. Buenos días, doctora Luz y al doctor y a todos los compañeros. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Estamos esperando lo de la plataforma para pues poder terminar y para que nos sea certificado de pronto el diplomado como tal. Entonces, yo particularmente no pude entrar a la plataforma de Classroom, no he podido, pero he asistido a todas ustedes, me consta todas las sesiones virtuales que hemos tenido, pero de todas maneras como es un complemento, la otra parte de la actividad y realizarla para que se nos pueda certificar. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿en qué tiempo tenemos que esperar hasta que la universidad conjuntamente con el ministerio pues habiliten la plataforma? Bueno, Melania, como les estoy diciendo, no conozco exactamente esa información porque solo maneja ingeniería y no nos han remitido la información concreta. Entonces yo no puedo dar respuesta a eso. Yo sé que eso lo van a sacar muy seguramente. Bueno, es que yo les dije eso la semana pasada y esta semana no pasó, ¿no? Pero en teoría de la otra semana definitivamente no puede pasar, pues ya está por cuestiones contractuales, ¿sí? Pero que yo te llegue como una fecha, no se puede porque digamos que eso está un poco embolatado. Pero pues eso se les informará. Igual el Classroom es diferente al Moodle. Entonces, como que tienen que tener pues en cuenta eso, el Classroom es solo como para estas cuestiones sincrónicas en lo de asistencia y pues también como un medio de comunicación que también ha tenido el profe para enviarles el material de apoyo, pero no entra como en la dinámica de esto de las 8 horas porque pues es como más para reponer cuestión sincrónica que en sí trabajo asincrónico. Entonces, pues lamentablemente, digamos, me da pena dar esta respuesta, pero pues por ahora no hay como una fecha de compromiso para eso, ¿listo? Entonces, pues ya, esa es la respuesta, profe. Entonces, no sé si quiere empezar. No, pues aquí está levantando la mano Paola, que sea la última persona y comenzamos. Vale, listo. ¿Sí? Entonces, Paola. Buenos días para todos. Yo sí tengo una duda en cuanto, o sea, hoy terminamos, ¿no? Y según lo que le dijiste anteriormente ahí a la señora Melania, creo, o sea, lo del Classroom es para las clases atrasadas. Y, o sea, en Moodle, no sé si al principio yo le escuché que era en Moodle que realizábamos unas actividades. Entonces, o sea, en Moodle realizamos las actividades que nos van a asignar, ¿no? Pero, o sea, los que tenemos, yo por ejemplo soy estudiante y yo ya manejo la plataforma Moodle y la verdad es que es un poco compleja los que no tengan conocimiento, ¿no? No sé si es el mismo Moodle que yo tengo o cómo hacemos para iniciar sesión y todo eso. Bueno, Paola, sí, en efecto, digamos que el Moodle se va a usar, pero el Moodle no está habilitado todavía. Y normalmente la plataforma Moodle sí es la misma como que están usando casi todas las universidades, es casi como la misma interfaz y eso, pero pues digamos que dependiendo de cada universidad sí cambia un poquito la situación. Por lo menos a mí, en lo que a mí respecta, me parece que la universidad es un poquito más sencilla, porque sí hay otras más complejas. Bueno, respecto al uso de al ingreso, lo que les digo, se les va a dar la información
cuando esté habilitada, ya se mandaron las listas de sus informaciones, de sus correos y bueno, de eso para que ustedes puedan acceder. Entonces ya ustedes los están registrando. Digamos que la demora es eso, el registro de ustedes. Pero más allá de eso, pues digamos que es la herramienta que ha dispuesto la universidad como para esta segunda parte. Entonces, si llegan a necesitar ayuda o eso, pues digamos que ahí se les dará o canales de apoyo o yo seguiría como ahí, como para ayudarles en las cuestiones técnicas, ¿listo? Entonces, pues no hay lío con eso. Ah, vale, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, profe, creo que ahora sí es posible iniciar. Sí, listo. Entonces hay un comentario adicional. Tengo entendido que muy pronto cuando van a habilitar el curso virtual, porque pues estuvimos ya corrigiendo unas pequeñas cuestiones de los contenidos, que pues los contenidos los monté yo sobre lo que ya vimos, e incluso pues me parece también mucho más práctico que el curso virtual aparezca después de que pues ya vimos todos los contenidos y todos los temas. Entonces, digamos, cuando ustedes se encuentren frente a cada una de las lecciones que van a encontrar en el curso virtual, entonces pues se van a dar cuenta que ya todo lo vimos. Adicionalmente, respecto del curso virtual, entonces hay una lección que son igual otra vez los contenidos que nosotros ya vimos, y trae unas actividades que simplemente son, o la evaluación, unas evaluaciones que simplemente son de respuesta de falso y verdadero, la gran mayoría. Entonces, pues digamos que es relativamente sencillo desarrollar las actividades y pues las evaluaciones. Adicionalmente, ustedes encontrarán ahí unas lecturas. Son lecturas que yo traté dentro del curso también. Entonces, digamos, ahí tampoco encontrarán algo tan diferente a los temas que nosotros ya vimos. Entonces, digamos, tampoco va a ser tan complejo el tema del curso virtual. Eso sí, nuevamente, digamos, para la asistencia de hoy, asegúrense que cuando ustedes terminen la encuesta les aparezca en el formulario de Google para la asistencia que ya enviaron que ya se enviaron sus respuestas. Eso sí, pues para que efectivamente se les cuente y sea también más fácil para nosotros en contar sus asistencias. Bueno. Entonces, ahora sí entrando en materia, el día de hoy veremos el tema de la justicia restaurativa dentro de las prisiones y en el tratamiento postpenitenciario. Entonces, bueno, ya les comparto aquí la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, señor. Sí, listo. Bueno, entonces, pues recordando, como siempre, la sesión anterior, entonces tengo dos preguntas para ustedes. La primera, ¿qué son las técnicas de neutralización? Entonces, pues piénselo y para las tres primeras personas voluntarias que quieran responder sobre lo que vimos en la sesión anterior, entonces, para las tres personas que primero levanten la mano, le damos la palabra. Entonces, los escucho. ¿Qué son las técnicas de neutralización que vimos la vez pasada o en la sesión del lunes? ¿Sí, José Omar? Doctor, no sé si, pues le comenté que no pude repasar, pero no sé si tiene que ver con las excusas que se conocen comúnmente que sacan las personas que cometen los delitos cuando le echan la culpa de pronto a la sociedad, a la víctima, al estado en que encontraron de pronto en un hurto que estaba a la intemperie lo que dejaron, como ese tipo de excusas que sacan ellos siempre.
No sé si tiene que ver con eso, doctor. Sí, señor, sí. Sí, es eso. Gracias. Lina María Rugeles. Buenos días. Sí, puntualmente iba a decir casi lo mismo que acaba de decir el compañero, que si son los mecanismos que utilizan las personas para eximirse de responsabilidad. Usualmente ellos son conscientes de la comisión de la conducta punible, pero siempre hay un excusa que ellos utilizan para que sean de pronto exonerados de esa configuración del delito. Listo. Gracias. Darwin Ortiz. Gracias, doctor. Buenos días para todos. Hola, Digamos que son todas las justificaciones que el ofensor o el delincuente toma para, valga la redundancia, justificar su accionar, ¿no? Sus motivos, que son impulsos o bueno, digamos, son las técnicas que ellos utilizan para no tener la responsabilidad o no asumir su responsabilidad frente al hecho delictivo. Gracias. Listo. ¿Y Melania? Doctor, la técnica de neutralización, podemos decir que son las creencias como tal individuales de aquellas acciones que comete el individuo como tal y que no las acepta la negación de su responsabilidad en el acto delictivo como tal, no se ve a sí mismo como responsable por sus acciones desviadas. Sino que son producto de fuerzas ajenas y que están fuera de su control. A veces le echan la culpa a que no tienen o vienen de hogares disfuncionales, que hay una carencia de afecto de los padres, malas compañías, vivir en barrios de pronto subnormales, muy pobres, donde su círculo social pues está, se ve afectado y por eso cometen esas conductas negativas. Pues para ello la maldad de sus actos como tal dependen del hecho de si alguien ha sufrido o no un daño producto de ese delito como tal. Pues en sí es la negación de quien comete esa conducta delictiva, de asumir esa responsabilidad del hecho punible como tal, o de esa conducta punible. Listo. Gracias. Y hay una pregunta adicional. ¿Y por qué las técnicas de neutralización son un obstáculo a la justicia restaurativa? Bueno, yo puedo decir lo siguiente, profesor. En cuanto a que son obstáculos, podemos decir que ahí se tiene en cuenta la negación de la responsabilidad del individuo, asimismo la negación del daño, la negación de la víctima y de la condena como tal, a quien el sistema condena como tal, y la apelación que se hace ante pronto entidades o jerarquías, ¿no? Como tal. Gracias. Lina Marcela. Bueno, yo veo que estas técnicas de neutralización son un obstáculo a la justicia restaurativa por cuanto cuando se quiere iniciar un proceso de justicia restaurativa dentro de una cuestión penal, de índole penal, se necesita primariamente que haya voluntad, que haya un reconocimiento por parte del ofensor en que ha incurrido en un error, en que ha cometido la falta, ha cometido esa conducta, y una vez hay una aceptación de esa responsabilidad, que la conciencia le indica que efectivamente él causó un daño, entonces ese es el punto de partida para el proceso de la justicia restaurativa. Debe existir una voluntad, un reconocimiento del daño que se ha causado. Si la persona utiliza una técnica de neutralización, pues obviamente es lo que está haciendo es evadir responsabilidad, y eso en justicia restaurativa no sirve, porque lo que se busca es que la persona reconozca que cometió un error, que
ese error se tradujo en un daño al ofendido y que se quiere resarcir ese daño que se causó. Entonces, por eso siempre va a ser una talanquera esas técnicas de neutralización. Y obviamente van a alargar el proceso en temas de justicia restaurativa. Se va a alargar el proceso porque tienen que entrar entonces todos los equipos interdisciplinarios a intervenir con el fin de que la persona llegue a un punto en que admita que cometió un error, porque se dice que en estos casos de justicia restaurativa no se puede determinar un tiempo específico. En unos casos es más rápido concluir el proceso, en otros casos es más lento obtener resultados positivos. Entonces, es eso. Ujú. Listo, gracias. Sí, efectivamente, las técnicas de neutralización impiden que el ofensor desarrolle una responsabilidad activa que entienda el daño que cometió y que también desarrolle empatía con la víctima. Y pues naturalmente si el ofensor, si el delincuente no reconoce su responsabilidad, pues tampoco va a cambiar. Entonces, un elemento importante de la resocialización es que también los delincuentes o los ofensores, pues efectivamente entiendan que em, el daño cometido como consecuencia del delito, pues efectivamente es un mal que le genera a la víctima y le genera a la sociedad. Listo. La siguiente pregunta para todos. ¿Cuáles beneficios tiene la aplicación de los mecanismos alternativos a la prisión para el sistema penal y para los condenados? Entonces, de la misma forma, le daría la palabra a las 3 primeras personas que levanten la mano. No sé si en el caso de Melania o Lina dejaron la mano levantada o... ah, Ya la bajé, profe. listo. Bueno, entonces, para todos, de acuerdo a lo que vimos el lunes pasado, ¿cuáles beneficios tiene la aplicación de los mecanismos alternativos a la prisión para el sistema penal y para los condenados? Listo, me aparece de primeras Melania. No sé si desee participar. Bueno, entonces sigo con Santiago Meneses. Buenos días. Yo recuerdo que los beneficios para el sistema penal, primero sería pues el más importante, la descongestión judicial, la celeridad, pues una garantía del debido proceso y pues para los condenados. La primera sería el apoyo psicosocial, también pues el acceso, digamos, a medidas diferentes como la supervisión, el arresto o el ofrecimiento pues, de medidas electrónicas, estar en su casa. Em, Algunas veces se contempla pues trabajos o articulados o de más fácil acceso de acuerdo a sus condiciones. Eh, También creo que recuerdo que se le otorgar como más accesos a ciertos derechos en cuanto a el apoyo que le puede prestar el sistema judicial y ya eso es lo que recuerdo. Ujú, listo, gracias. ¿Alguien más? Sí, Lina Marcela. Profe, pues yo
recuerdo, bueno, y dentro de mi criterio, pienso que el que más gana en un tema de sustitución de medida de internamiento preventivo o de este tema de prisión en establecimiento carcelario por su domicilio, pues es el ofensor. Ujú. La persona, el sujeto activo de la conducta penal, porque pues, bueno, por un lado el tema de la congestión en las cárceles y esta cantidad de gente que hay allí, entonces, bueno, sirve para que estos otras personas no ocupen tanto espacio y bueno, estén en sus domicilios. Pero aquí el ganador es este porque esto va a ayudar a que ese tipo de comportamientos no se repitan. Entonces es lo que decía inicialmente, que es como el creer del Estado, es presumir la buena fe en que la persona va a cumplir su, su medida, pero en su domicilio es permitirle a la persona que esté con su núcleo familiar, que esté en un entorno seguro, de protección. Entonces los beneficios son esos, que se va a garantizar, uno, la descongestión en las cárceles y dos, pues que la persona no recaiga en la comisión de nuevos comportamientos penales. Que se decía en clase que esto no, esto lo que garantizaba era la impunidad, pues decíamos pues que no garantizaba la impunidad por cuanto la persona esté igual cumpliendo sus medidas, pero en su domicilio, está privada de la libertad. Pero que la creencia se da esa que la persona va a repetir y que va a salir de sus domicilios es por estos temas de casos de connotación y usualmente el uso de los medios de comunicación que yo digo que son los medios de desinformación que a veces tergiversan todo y le dan como un vuelco diferente. Entonces ese es mi punto de vista. Ujú. Gracias. Sí, efectivamente, pues de un lado los beneficios son claros, o la motivación de la concesión de los mecanismos alternativos a la prisión o particularmente eh, la motivación para flexibilizar estos beneficios o la concesión de estos beneficios de parte del gobierno es principalmente aliviar la situación del hacinamiento carcelario. Adicionalmente, eh, pues se ha entendido que el hacinamiento carcelario es el principal problema del sistema penal colombiano y por tanto si se reduce, también se reducirá la violación masiva de los derechos humanos dentro de las prisiones. Igualmente para los condenados entonces se tendrá que, pues siguen cumpliendo su pena, pero ya con, digamos, si lo hacen dentro de sus domicilios, pues no sufrirán igual la violación de los derechos humanos, no sufrirán situaciones propias de las prisiones en las cuales pues están sometidos a la disciplina carcelaria, pero adicionalmente pues están separados tanto de la sociedad como de sus familias y finalmente pues tampoco estarán sometidos a la violencia dentro de las prisiones. Listo. Entonces, con esto terminamos esta, esta parte del módulo 9 que vimos en la sesión del lunes pasado. Entonces, entrando en el módulo 10º, que es el último, denominado la justicia restaurativa en el ámbito carcelario y postpenitenciario. Entonces, para ver este módulo vamos a ver tres temas. El primero, la arquitectura, las prisiones y la justicia restaurativa. El segundo, las prácticas restaurativas en el ámbito carcelario y postpenitenciario. Y tercero, la justicia restaurativa como movimiento de reforma a las prisiones. Bueno, entonces, lo primero que hay que decir es que nuestras consideraciones respecto al control del delito, respecto de los fines de la pena y las funciones de las prisiones, nos va a determinar, de un lado, cómo se van a construir las prisiones. Entonces vamos a hablar de la arquitectura de las prisiones, pero adicionalmente esas concepciones
pueden ser más o menos cercanas respecto a lo que nosotros entendamos por la justicia restaurativa y si se debe aplicar o no dentro de el ámbito penitenciario. Entonces, con este pequeño comentario, pues iniciamos con este tema número 1. Entonces, se tiene que los fines y las funciones sociales de la prisión se ven reflejados en su diseño arquitectónico. El diseño de las prisiones constituye la organización económica del espacio y las actividades de los reclusos y comunica importantes significados políticos, sociales y culturales sobre el crimen y el castigo. Entonces ya lo veremos más adelante, pero pues naturalmente como estén construidas o diseñadas las prisiones, también nos dirá algo sobre lo que nosotros consideremos que deben ser sus fines. Entonces, por ejemplo, si consideramos que una prisión debe ser construida para solamente castigar a los reclusos, pues entonces tendrá unas situaciones muy particulares o digamos un diseño particular en el cual pues la idea es que el recluso se sienta incómodo, se sienta solo, sufra, mientras que si nosotros tenemos otra consideración de lo que debe ser la prisión, tendrá otro diseño. Entonces, si nosotros consideramos que las prisiones, por ejemplo, deben estar focalizadas a la resocialización, digamos, entendida también como la entiende nuestro Código Penal, enfocada a la enseñanza y al trabajo, pues entonces el diseño tendrá, el diseño tendrá otras características. Entonces, por ejemplo, los talleres dentro de las prisiones, de pronto aulas de clase, adicionalmente, pues habrá más espacio en donde los reclusos puedan convivir y compartir dentro de la prisión. Pero pues esto también dependerá mucho sobre la consideración que nosotros tengamos sobre los fines de las prisiones y sobre las funciones de la pena. Adicionalmente, nosotros podemos decir, bueno, sí, la idea es que las prisiones se parezcan mucho más a como a las condiciones que se pueda replicar o a las condiciones de la sociedad libre, y queremos que se parezca mucho más a la sociedad libre para que el recluso no sienta tanto esa diferencia y esa exclusión, pues igualmente las prisiones tendrán otra arquitectura y ya lo veremos cómo se puede aplicar esto. Adicionalmente, aquí habrá otra consideración y ese es otro principio que nosotros pues ya vimos, otro principio desarrollado por la criminología, y es que tradicionalmente se considera que las prisiones deben seguir el fin de la menor elegibilidad. Entonces, tal vez ustedes ya lo recuerden por los estudios de criminología sobre las prisiones, y consiste este principio en que las condiciones de la prisión tienen que estar peor que las condiciones de la persona que se encuentra en el estrato más bajo o en la clase social más baja de la población, de tal forma que la prisión cumpla su función disuasoria. Digamos, no estoy diciendo que se... Aquí. Bueno, les recuerdo, por favor, procuren dejar apagados sus micrófonos mientras la sesión. Bueno. Cierre, por favor. Ahí. Listo. Bueno. Entonces, dentro de estos... Venga, pero
Le voy a pedir a Marta Lucía Godoy que por favor apague su micrófono. Creo que lo está prendiendo accidentalmente, pero hago el llamado para ver si está un poquito más pendiente. Gracias. Sí, gracias. Gracias porque cuando pasa eso me distrae. Listo. Entonces, les estaba diciendo que no quiere decir que yo esté de acuerdo personalmente con ese principio de la menor elegibilidad, pero ese es un principio que ha estado durante muchísimo tiempo en el diseño de las prisiones. Entonces, pues se considera que las prisiones pues deben ser lugares, o pues dependiendo de la consideración que uno tenga, particularmente si uno considera que la prisión debe cumplir un fin retributivo, que las prisiones pues efectivamente deben ser lugares que pues generen sufrimiento, toda vez que esto evita que las personas consideren que pueden estar mejor en las prisiones y efectivamente van a cometer delitos para mejorar su situación personal. Entonces, digamos, si se tiene la consideración que las personas delinquen porque allí van a tener 3 comidas diarias y una cama y un techo y no tendrán que trabajar, pues se considerará que esa no es la idea de la existencia de las prisiones. Bueno. Entonces, ahora, respecto de lo que considera la justicia restaurativa frente a las prisiones, se tiene que hay dos versiones. Una, digamos, que es más radical respecto de la justicia restaurativa, dentro de la justicia restaurativa, y una visión más moderada. Dentro de la justicia, dentro de la versión más radical, se tiene que los partidarios de la justicia restaurativa consideran que la prisión no debe ser la forma por excelencia de la ejecución de la pena, sino la prisión sea un lugar reducido para muy pocos casos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos remitirnos a el sistema de responsabilidad penal juvenil en Nueva Zelanda, en donde efectivamente del 100% de los casos, solamente el 10% va a terminar en un centro especializado o en una pena, digamos, más parecida a la prisión de adultos. Toda vez que, pues recordemos, y eso será importante para seguir desarrollando el tema, la justicia restaurativa se centra en la responsabilización de los victimarios, es decir, que estos asuman de forma sincera la responsabilidad por los delitos cometidos y las consecuencias que de ellos se derivan, la reparación moral y económica de las víctimas, la verdad del arrepentimiento y las garantías de no repetición. Entonces, como lo veremos más adelante, el diseño de las prisiones, de ciertas prisiones, o digamos todo el sistema que hay detrás de las prisiones, nos va a marcar ciertas pautas sobre o nos va a impedir, por ejemplo, la aplicación de la justicia restaurativa. Entonces, por ejemplo, cuando hay prisiones que solamente están enfocadas al castigo, pues efectivamente los victimarios, los delincuentes van a partir de ese castigo, de ese sufrimiento, pues simplemente van a generar más resentimiento, más no pues asumir su responsabilidad por los delitos. Adicionalmente, la exclusión propia de, por ejemplo, de las cárceles de máxima seguridad, pues impide que efectivamente haya contacto de los reclusos con las víctimas, con otros reclusos y especialmente con la sociedad. Entonces, esta exclusión pues efectivamente impide que haya una reparación, que haya un diálogo entre el ofensor y las víctimas, entre el ofensor y la sociedad,
Y adicionalmente, pues se ha encontrado que cuando se sigue este modelo de prisión, pues la persona es más proclive a la reincidencia, como ya lo veremos más adelante. Entonces, en esta versión de la justicia restaurativa se va a decir que prácticamente la prisión y particularmente las prisiones que están enfocadas al castigo y a la retribución, pues son incompatibles con la justicia restaurativa. Ahora, a continuación tenemos una versión más moderada de la justicia restaurativa, la cual entonces acepta la imposición de penas alternativas a la prisión, incluso en espacios que restrinjan la libertad de los condenados y que estén sometidos al control del Estado, pero adicionalmente propone que sean física y simbólicamente distintas a la cárcel tradicionalmente como las conocemos, toda vez que en este momento pues las cárceles son un espacio donde se vive en condiciones infrahumanas y en el que se viola de forma sistemática y masiva los derechos de las personas privadas de la libertad, y pues en ese espacio es muy difícil pues efectivamente aplicar los principios de la justicia restaurativa. Listo. Entonces, si nosotros comparamos cómo es la justicia retributiva frente a la justicia restaurativa y sus concepciones de lo que debe ser la prisión, pues entonces encontraremos el siguiente cuadro. De un lado, tenemos que en la justicia retributiva se dice que es suficiente enviar a una persona a prisión para satisfacer sus principios, particularmente el castigo. Entonces, simplemente el proceso termina, se condena a una persona y se le prácticamente que se mete a la persona en la cárcel y se olvida de ella porque pues ya se entiende que ya está sufriendo el castigo. La hermana tiene una bebé de 5 meses. ¿Será, por favor, Dayana, será que podemos sacar a Marta de la sesión para que no vuelva a interrumpir, por favor? Listo, profe. Listo, gracias. Bueno. Entonces, como les venía diciendo, para la justicia restributiva simplemente es suficiente que el ofensor quede allá en la prisión y ya eso ya cumplió con sus fines. Y tiene pues efectivamente la consideración de lo que es justo, en el cual pues es el merecimiento de una pena, la retribución, la expiación, y no le importa lo que suceda dentro de los muros de la cárcel. Es decir, simplemente se le aplicó el castigo de acuerdo a las normas penales y ya con eso es suficiente. Adicionalmente, pues considera que la cárcel es un lugar adecuado para aplicar una forma de castigo retributivo y no hay una preocupación por la situación de las condiciones de vida indigna y violación de derechos humanos en las prisiones, e incluso pues se acepta que las condiciones de las prisiones sean esas, toda vez que es natural que dentro del castigo y dentro de las cárceles, pues efectivamente se causa un sufrimiento al condenado. Por su parte, la justicia restaurativa pues será muchas veces totalmente opuesto a a la concepción de la justicia retributiva dentro de las prisiones. Para la justicia restaurativa se va a decir pues efectivamente que las prisiones tal como están constituidas pues son contrarias a los postulados de la justicia restaurativa y que la prisión debe ser un espacio en el que se puedan realizar los fines de la justicia restaurativa a pesar de sus evidentes inconvenientes. Entonces, como por ejemplo la restricción de la libertad. Lo primero que hay que decir acá es que las cárceles tal como están excluye física y simbólicamente de la sociedad al condenado. Y para la justicia restaurativa es primordial evitar esa exclusión. La cual también pues esta exclusión pues será una marca que perdurará en el condenado, digamos ese resentimiento. Incluso aquí uno puede decir cómo hasta las técnicas de neutralización también se van a
se van a agudizar dentro de las prisiones, pues efectivamente puede el resentimiento que se pueda generar respecto a la víctima, respecto a la sociedad, que es la que efectivamente le está causando ese sufrimiento al condenado, que muchas veces puede verse visto em, mucho más grave respecto del daño que él cometió. Entonces, por ejemplo, si una persona está por un delito considerado menor en una prisión, pero además es víctima de la violación de derechos fundamentales, de la violencia por parte de otros reclusos, que viva en condiciones infrahumanas, pues naturalmente eso se parece más a una serie de castigos como la tortura frente a, digamos, al hecho que pudo haber cometido. Ahora, para la justicia restaurativa, pues efectivamente va a buscar acercar a la víctima al victimario y a la sociedad para que pueda lograr la reconciliación y la convivencia. Entonces, en este caso uno puede decir, también la justicia restaurativa está comprometida con la resocialización de las personas que están privadas de la libertad, mientras que para la justicia retributiva no. Y pues igual también lo veíamos dentro de las teorías del fin de la pena de las primeras sesiones, en las cuales pues efectivamente la justicia retributiva no piensa en el futuro, solamente piensa en que se condene a la persona o se castigue a la persona que está ahí adentro y pues efectivamente que se le cause un sufrimiento como contraprestación a el delito cometido. Mientras que la justicia restaurativa sí va a ver hacia el futuro para evitar que la persona vuelva a cometer delitos, vuelva otra vez, por ejemplo, a revictimizar, por ejemplo, a la persona que anteriormente había ofendido. Listo. Entonces, el diseño arquitectónico actual de las prisiones, no solo en Colombia, sino en la mayor parte del mundo occidental, se basa en un modelo de justicia retributiva que hace de las cárceles espacios inhóspitos, lúgubres y deshumanizantes que terminan por producir más daño que del que pretenden remediar por medio del castigo. Entonces, ya hemos visto que, por ejemplo, el castigo produce, o la situación dentro de la cárcel también produce enfermedades físicas, enfermedades mentales, digamos, por las situaciones de las prisiones, pero adicionalmente, el castigo por medio de la pena de prisión también produce reincidencia. También produce que las personas recluidas también, también aprendan otras técnicas, inicien carreras criminales, tengan contacto con bandas y finalmente que cuando salgan de prisión, pues lo más probable es que continúen delinquiendo. Bueno, se intenta que haya un nuevo modelo de prisión más incluyente y estas propuestas pues se tienen particularmente en países europeos en donde se tiene una concepción radicalmente distinta del diseño arquitectónico de las prisiones y se propone que además estas sean pues un espacio más humano y constructivo que propicie la transformación positiva de los reclusos a partir del lugar que habitan y en el que redefinen su identidad como sujetos sociales y particularmente que el espacio de la prisión se normalice, es decir, que parezca lo más posible a las condiciones de vida dignas en libertad y dentro de la sociedad para que efectivamente se pueda lograr la reinserción social del condenado. Listo. Se tiene que, hay dos, aquí se podría hablar de dos modelos principales de prisión. Uno que será la prisión que nosotros conocemos, que es la prisión de confinamiento celular, o sea, en celdas.
y la nueva generación de las prisiones que corresponderá a la aplicación de la justicia restaurativa. Entonces, respecto del primer modelo, se tiene que su diseño corresponde al panóptico. Ya veremos qué es este panóptico. Adicionalmente, pues expresan formalmente la idea de la justicia restaurativa, es decir, que la pena debe ser principalmente un castigo, y es el modelo que ha predominado en las prisiones occidentales y pues naturalmente Colombia no es la excepción. De otro lado, entonces, tendremos el modelo de nueva generación de prisiones, que tiene un diseño arquitectónico más abierto y comunitario, que pretende crear un espacio normalizado y similar en la medida de lo posible a la vida por fuera de la cárcel. Listo. Entonces, lo primero que hay que decir es que, tal como lo había mencionado, las prisiones en el mundo occidental se parecen al panóptico o tienen un diseño de tomado del panóptico. Entonces, esta foto que ustedes están viendo ahí es de una cárcel que existió en Cuba, en donde pues se tomó prácticamente la idea de lo que es el panóptico. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una torre central desde la cual se vigila y tiene, digamos, su campo visual cubre toda esa serie de celdas. Ahí ustedes pueden ver esas pequeñas puertas ahí, en donde estarán los reclusos. Entonces la idea es, o la idea del panóptico es que el recluso se sienta todo el tiempo vigilado, mientras que no puede ver quién lo está vigilando. Adicionalmente, hay una idea económica detrás del panóptico, en el cual se considera que con un solo guardia o con 3, 4 guardias se puede controlar incluso cientos de prisioneros, toda vez que la misma arquitectura, el mismo diseño da la sensación que efectivamente los reclusos están vigilados todo el tiempo. De día y de noche estarán vigilados. Entonces, bueno, este panóptico entonces es un modelo arquitectónico propuesto por un filósofo inglés que se llama Jeremy Bentham. Hay un texto que efectivamente se llama Panóptico, está en internet, y el diseño arquitectónico del panóptico consiste en una estructura circular con una torre de inspección en su centro, desde la cual quien ejerce las funciones de vigilancia puede observar todas las celdas de los prisioneros que se ubican en varios pisos a lo largo del perímetro del círculo. Esto sin que los prisioneros puedan saber si están siendo observados o no, pues mientras sus celdas permanecen iluminadas, la torre de vigilancia no lo está. Esta sensación de vigilancia continua, por más que no sea real, da lugar, según Bentham, a que los prisioneros se comporten de forma disciplinada, pues toda vez se comportarán de forma disciplinada porque se sienten vigilados todo el tiempo. Entonces, bueno, este modelo, e incluso, por ejemplo, Michel Foucault dirá que efectivamente este filósofo Jeremy Bentham, o Jeremy Bentham, es tal vez el filósofo que más ha influido en la cultura occidental, toda vez que, por ejemplo, estas instituciones, como por ejemplo la prisión, que todavía tenemos en este momento, pues fueron inspiradas en sus ideas. Y no solo, pues, para quien le interese el tema o ya sepa un poco de Michel Foucault, pues no solo es la cárcel la que tiene estos principios, sino hay otra serie de instituciones sociales que también van a seguir ciertos postulados del
de ese filósofo, como por ejemplo la escuela, como por ejemplo los hospitales mentales. Entonces, son instituciones muy importantes dentro de nuestra sociedad que tienen orígenes en unas ideas muy particulares. En este caso, pues estas ideas de este filósofo inglés. Bueno, se tiene que, por ejemplo, el Museo Nacional de Colombia tiene esa misma arquitectura. Pues era una cárcel anteriormente y seguía estos parámetros del panóptico. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, está conformado efectivamente por toda una serie de celdas que pueden ser vigilados desde distintos puntos desde distintos patios ahí, en donde pues efectivamente estarían recluidas las personas. Bueno. Ahora, dentro de, pues posteriormente, después de ese diseño del panóptico, entonces aparecerán las penitenciarías, que pues es el modelo tal vez, o no tal vez, es el modelo que más se replicó posteriormente en las prisiones en Estados Unidos y en otros países, y pues también en Latinoamérica. Entonces, se tiene en primer lugar este sistema de Pensilvania, el cual pues el panóptico fue su antecesor, y es llamado el sistema de Pensilvania porque la primera cárcel construida con este modelo fue la penitenciaría precisamente de Filadelfia, que se ubica en el estado de Pensilvania, construida en 1829, y que fue el modelo que posteriormente sirvió para la construcción de cientos de cárceles en Estados Unidos y en otros países. Entonces, este tipo de prisión reformó el diseño panóptico por una estructura radial del eje central de la prisión, donde se ubica el puesto de vigilancia y el centro administrativo. Surgen en forma radial varios bloques de celdas o pabellones entre 4 y 8 en los que se ubican celdas individuales. Entonces, si bien se modificó un poco la estructura, pues siguió los principios del panóptico, es decir, la vigilancia de los internos a partir de su aislamiento en celdas, que al mismo tiempo contribuye a su rehabilitación a partir de la reflexión y arrepentimiento que propicia dicho aislamiento. Bueno. Ahora, más o menos en los últimos 20 o 30 años encontraremos el modelo de las cárceles de máxima seguridad. Y que pues efectivamente aquí tienen una gran particularidad, y es que las ideas muchas veces, por más antiguas que puedan ser, pueden volver otra vez a tener validez. Entonces, estas cárceles de máxima seguridad van a seguir efectivamente los principios del panóptico y del sistema de Pensilvania. Tienen una idea particular de la retribución y de la expiación, y son los modelos de las prisiones modernas occidentales, especialmente en Estados Unidos, en donde se envían los delincuentes considerados más violentos y peligrosos, incluyendo los condenados a muerte. Se tiene que su arquitectura es austera y antiséptica, entonces, por ejemplo, que en cada una de las habitaciones pues se tenga, por ejemplo, solamente o la cama esté construida, por ejemplo, en cemento o en concreto. Adicionalmente, prevalece el aislamiento en las celdas y en los espacios al aire libre. Este aislamiento en muchas cárceles de máxima seguridad corresponde a un aislamiento que dura 23 horas al día, y solamente los reclusos tienen 1 hora para salir a tomar el sol, y ellos, mientras están, digamos, en esa hora, pues efectivamente no tienen contacto con otros reclusos. Entonces, ese será otro principio de estas cárceles de máxima seguridad, marcadas por el aislamiento y la exclusión.
Bueno, este es el modelo de celda. Bueno, y adicionalmente en cada celda, naturalmente hay cámaras de seguridad, entonces los prisioneros se sentirán también vigilados dentro de su propia celda todo el tiempo. Esta es una foto tomada, o digamos el diseño de una de las celdas de máxima seguridad de Estados Unidos, particularmente en donde está recluido actualmente el narcotraficante llamado Chapo Guzmán. Y pues efectivamente ustedes pueden ver ahí el diseño, el cual es bastante austero. Incluso en muchas cárceles no tiene, digamos, los reclusos no tienen acceso ni a libros, ni a televisor, ni a radio, ni nada de entretenimiento, por ejemplo, sino simplemente ellos están ahí las 23 horas del día en su celda sin, digamos, tener en qué distraerse. Bueno, respecto de estas cárceles de máxima seguridad, pues se tiene que existe un permanente aislamiento frente a otros reclusos y frente a la sociedad, lo cual incluye también a sus familiares. Se genera un efecto deshumanizante y excluyente, y las personas, una vez salen de prisión, lejos de haber reflexionado sobre sus crímenes y sentirse preparadas para reintegrarse a la sociedad, siguen alienadas y excluidas al regresar a esta, o lo están aún más. Sus vínculos y familiares y afectivos se rompen, y la posibilidad de reintegración social, por ejemplo, a través del trabajo es escasa, pues toda vez que ellos tampoco tienen derecho a trabajar, sino simplemente están ahí las 23 horas del día en su celda. Adicionalmente, los problemas y las enfermedades de los expresidiarios son comunes, pues naturalmente los problemas mentales que se pueden generar por la soledad y el aislamiento. Y adicionalmente, pues muchos de los reclusos que han pasado por estas cárceles, pues generan unas manifestaciones de agresividad y violencia que pueden llevarlos de nuevo a la cárcel. Adicionalmente, se presenta un aumento de la violencia de los presidiarios y una actitud negativa y agresiva de los internos frente a la guardia al sentirse sometidos a un poder total, opresivo y arbitrario. Y estas cárceles, pues finalmente tampoco buscan, no les interesa la rehabilitación del interno, toda vez que la motivación principal está en la idea de la justicia retributiva para causar sufrimiento y que efectivamente la cárcel se sienta como un castigo muy fuerte. Adicionalmente, pues no hay rehabilitación, no hay resocialización, simplemente estigmatizan y excluyen al recluso del mundo social. Esa es una pequeña cita de un relato de un recluso que ha estado por más de 30 años en cárceles de California, en donde dice: interiorizamos la separación y el apartamiento, el estatus asumido de que somos menos que los demás, y mantenemos el estúpido y vanaglorioso orgullo con el que pretendemos ocultar, como si se tratase del maquillaje de un payaso, nuestra vergüenza. Al final, la gran mayoría de nosotros se convierte exactamente en aquello que nos dicen que somos: seres violentos, irracionales, incapaces de comportarnos como adultos conscientes. Digamos, si ustedes pueden ver ahí en las palabras que están con rojo, pues efectivamente nos llevarán a recordar, por ejemplo, lo que decía la teoría del etiquetamiento o de la reacción social, en donde dice que la cárcel va a generar unos roles, o va a etiquetar a los reclusos y va a generar en ellos que asuman ciertos roles. Entonces, aquí de ese relato se dice cómo si ellos son tratados así como delincuentes violentos, como personas violentas, irracionales, casi como animales a los cuales hay que enjaular, pues efectivamente
muchos de ellos asumirán ese rol y se comportarán como tal dentro de la prisión y cuando salgan posteriormente. Y pues con esto, digamos que ese fin resocializador de la pena tampoco tampoco se logra, toda vez que incluso puede llegar a acentuar mucho más la violencia de los reclusos o de las personas que pasan por la prisión. Ahora, efectivamente, la tasa de reincidencia de las personas que han pasado por estas cárceles de máxima seguridad oscila entre el 40 y el 70%, lo cual es un porcentaje altísimo. ¿Mm? Y pues ahí uno puede decir, bueno, en este caso, ¿dónde nos queda la prevención terciaria del delito? ¿Mm? Simplemente pues vamos a estar diciendo que la cárcel será un lugar en donde se tenga, se tengan a estas personas en condenas largas de prisión o se les aplique la cadena perpetua o la pena de muerte, pero sin tener otras consideraciones más allá que se pueda decir, por ejemplo, en este caso de la resocialización y evitar efectivamente la reincidencia de las personas. Listo. Posteriormente, tenemos las prisiones de tipo edificio, en las cuales, pues, se crearon a partir del fracaso resocializador de las prisiones tradicionales. Estas tienen ciertas características, como por ejemplo que son discretas en su aspecto exterior, pues parecen edificios ordinarios, altos y con ventanas pequeñas. En su interior pretenden propiciar la resocialización de los internos a partir del diseño de espacios más pequeños y autocontenidos. En cada piso permiten mayor interacción entre grupos reducidos de reclusos y entre estos y la guardia para realizar actividades recreativas y de rehabilitación. Preservó la idea del aislamiento a través de las celdas para una sola persona en las que deben pasar buena parte del tiempo, y no logró eliminar el ambiente oprimente y alienante de las cárceles tradicionales, por cuanto pues faltan espacios más amplios y al aire libre. Entonces, estas son las prisiones de tipo edificio. Estas pues efectivamente tuvieron problemas de seguridad. Hubo un giro punitivo en los años 80 y 90 que buscaba pues tratos más severos e incapacitantes frente a los delincuentes. Adicionalmente, pues por crisis económicas hubo una reducción del gasto en las prisiones y se regresó a las cárceles austeras y opresivas, especialmente en Estados Unidos, aunque en muchos casos permaneciera este diseño de tipo de edificio. Este modelo estadounidense fue finalmente exportado a Colombia. Entonces, en el caso colombiano, se tiene que a finales de la década de los 90 hay un giro punitivo y hay una nueva cultura penitenciaria en donde se reproduce y adapta este modelo retributivista estadounidense y se materializa en el diseño y la construcción de prisiones a partir del formato de las cárceles norteamericanas. ¿Mm? Varios de los establecimientos de reclusión construidos en los últimos 20 años han seguido este modelo e incluso han recibido financiación y asesoría por parte del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Digamos, esto es bastante diciente de cómo se ha modificado nuestra concepción respecto a el diseño de las cárceles. Y pues ejemplo de esto son los establecimientos de máxima seguridad, por ejemplo de Cómbita, en Valledupar, La Dorada y el complejo penitenciario de La Picota en Bogotá. Adicionalmente, en el caso colombiano se tiene que hay otro diseño, hay otro modelo arquitectónico en Colombia que es esta de el diseño denominado el diseño tipo patio, en donde las cárceles están adaptadas a partir de otros edificios, como por ejemplo
el caso de los conventos, de los hospitales o centros educativos desde mediados del siglo XX. Aquí las prisiones se dividirán en pabellones o patios, cada uno construido alrededor de un patio central de forma cuadrada o rectangular, en cuyo perímetro se alzan en varios pisos los pasillos a los que dan las celdas. Durante el día listo. Durante el día, los internos pueden permanecer en el patio, lo que propicia la vida comunitaria, y por la noche deben permanecer en celdas que usualmente son compartidas por 2 o 4 reclusos. Ahora, en la situación del hacinamiento carcelario, pues en Colombia, en estas celdas, entonces, usualmente conviven 6 y 8 reclusos e incluso pues como ustedes ya más o menos conocen la situación, pues ni siquiera tienen celdas en las cuales pueden dormir, sino tienen que quedarse en los pasillos o adicionalmente pues cuelgan hamacas para poder dormir ahí. Listo. Ahora, nos encontraremos con la nueva generación de prisiones en países escandinavos, en donde se aplica la justicia restaurativa. Allí entonces se implementa el estilo campus. Hay pabellones independientes que se comunican entre sí por medio de espacios exteriores amplios. Hay unidades pequeñas cuyo diseño propicia espacios comunales, mayor autonomía e interacción entre reclusos y entre estos y el personal de la prisión con base en relaciones más horizontales. Bueno, esta nueva generación de prisiones aparece también como reacción a los modelos de prisiones tradicionales, en donde finalmente se demostró que existía pues unas condiciones muy difíciles para los reclusos, pero adicionalmente que no estaba cumpliendo con el fin resocializador. Entonces, a partir de esas consideraciones, se dice o se reconoce que uno de los puntos principales por los cuales no se logra el fin resocializador es por también el diseño de las prisiones y la concepción que se tiene de ellas, particularmente sobre la exclusión. Entonces, estas nuevas prisiones intentarán que el recluso no se sienta tan excluido de la sociedad, sino que se pueda reproducir las condiciones que están en la vida en libertad, y adicionalmente que se tengan relaciones más fluidas entre los familiares con los reclusos y entre los reclusos con la sociedad. Entonces, esta imagen puede ser un poco controversial respecto de lo que nosotros consideramos actualmente o en general nuestra concepción de las prisiones. Esta es una fotografía de la prisión Halden Fengsel en Noruega, que es tal vez junto con otra prisión que está en Noruega y una prisión en Austria, son tal vez las prisiones que están que van en la vanguardia respecto de este nuevo diseño de las prisiones. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes ven la ventana, no tiene barrotes, por ejemplo. Entonces, cambian los barrotes por el vidrio simplemente. Para quien lo quiera también consultar,
Hay una prisión en Austria en la cual ni siquiera se ven paredes, sino todo es totalmente de cristal. Adicionalmente, pues esta es una sala que parece prácticamente una sala cualquiera de una casa. Adicionalmente, pues tiene su televisor y demás, y es un lugar en donde se reúnen los reclusos. Esta idea intenta particularmente pues reproducir las condiciones que se tienen en libertad, de tal forma que el recluso no sienta que se encuentra en una prisión. Adicionalmente, se va a tener que estos que estos se aplica, digamos, una serie de, o se aplica un castigo de una forma diferente acá, y es que el recluso que no cumpla con las normas o con la disciplina dentro de la prisión, pues efectivamente será recluido en de otras características. Pero digamos que ese es el mejor ejemplo de esa nueva prisión o ese nuevo modelo de prisiones. Listo. Bueno, me aparece aquí que están dos personas levantando la mano, entonces les daría la palabra primero a Lina Marcela Rugeles, que es la primera persona que me aparece ahí. Profe, es que me parece importante hacer una anotación en este punto del tema de la modernización de las cárceles, de los recintos carcelarios. En otros países, pues obviamente se ve que hay un avance en este tema y pues lo podemos evidenciar en esa imagen que usted nos está mostrando. Los sistemas en Colombia son copiados. Todos sabemos que nosotros no tenemos criterio para crear un sistema penal, para crear un sistema jurídico, sistema civil, sistema laboral, sino que todo lo traemos de otras partes y lo copiamos mal, que eso es lo peor. Entonces, ¿por qué hago esa anotación? Por cuanto acá, a pesar de estar en tantos estudios y avanzando tanto en tema de justicia restaurativa, de reparación del daño, de la no vulneración a derechos fundamentales a las personas que están en condición de privación de la libertad, por ejemplo, en el caso de adolescentes, hay un fenómeno que me parece importante y también me parece absurdo. En el distrito de Bogotá, recientemente, hago el paréntesis, estuve en una capacitación, un encuentro nacional de justicia restaurativa, donde estuvieron diferentes partícipes, no solamente de la judicatura, sino también de bienestar familiar. Estuvieron también representantes de sistemas carcelarios aquí en Colombia. También estuvo un representante del distrito de Bogotá, que es el que nos ha empapado en todo este tema de justicia restaurativa frente a lo que se está haciendo en el distrito. Y él nos decía, pues uno ve en las gráficas que los índices de delincuencia juvenil han ido hacia la baja, increíblemente, pero ya cuando uno ve la estadística a nivel nacional, eso se está yendo hacia la baja. Pero a pesar de esto, en el distrito de Bogotá están haciendo una cárcel, porque eso no es un centro de formación especializada, ni es un centro transitorio, eso es una cárcel para adolescentes. Han invertido cualquier cantidad de millones de pesos y en este momento está en construcción. Creo que una gran parte de la cárcel, de ese centro de atención especializada ya está construido, pero eso parece un búnker. Y estamos en el 2021 y eso es para ser utilizado a futuro. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que en cuestión de adolescentes, es que ni siquiera de adultos, pero de adolescentes, cómo van a hacer una cárcel con unos muros brutalmente altos, con alambres, como si fuera un establecimiento carcelario para adultos? Y de otro lado, tienen celdas, o sea, tienen los espacios donde ellos van a dormir, tienen camas en cemento, que eso se vio pues en cárceles de otro tiempo, lo que viven
ahora desafortunadamente los adultos en las cárceles, pero en adolescentes está ocurriendo eso y se dispuso ese presupuesto con esa finalidad. Todos cuestionamos por qué estaban haciendo eso, por qué no destinaron los recursos, por ejemplo, en educación, bueno, cualquier otra opción de labor social, bueno, no sé, por qué no redireccionar los recursos para otra finalidad. Nos decían, no, pero es que ya ese es el presupuesto que se tiene, ya eso es inamovible, ya están los contratos, ya está todo absolutamente listo, no se puede modificar. Entonces, es como hacer esa anotación que me parece increíble, que a pesar de todo lo que hemos evolucionado en Colombia frente al tema de justicia restaurativa, de ese consentimiento que se le tiene que dar no solamente al ofensor, sino también al ofendido, que estemos en un punto en el que estemos construyendo cárceles para adolescentes. Entonces, esa es como la anotación, profe. Ujú. No, claro, muchas gracias. Me parece que es un muy buen ejemplo de cómo, de un lado, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia lance toda una serie de documentos, de que organice también, pues no solo el ministerio, sino también el ICBF y demás, que en el discurso estén reproduciendo que están de acuerdo con la justicia restaurativa que se tiene que aplicar dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pero de otro lado, en realidad las consideraciones que ellos tienen, digamos, sobre primero la negación de la justicia restaurativa, porque como ya vimos es prácticamente imposible aplicar la justicia restaurativa cuando se tienen prisiones, se tienen establecimientos, tal como los narraba la compañera, de pues, muros altos que se parecen más a prisiones de máxima seguridad y adicionalmente pues que de ahí lo que hay es una concepción frente al control del delito y respecto de la pena, tanto en el sistema para adultos como en el sistema de adolescentes, en el cual pues efectivamente está mediado es por el castigo, por la dureza que tiene que ser la dureza que tiene que haber dentro de los establecimientos también para adolescentes. Entonces, digamos, creo que el ejemplo es fantástico respecto de cómo va el discurso por un lado y por otro realmente lo que lo que se piensa y o lo que piensan, digamos, ellos, los que están detrás de, de esas propuestas que naturalmente, pues, son personas que tendrán unos intereses también y tendrán unas concepciones muy particulares de lo que es el sistema penal y que naturalmente también negarán la justicia restaurativa. Listo. Aquí también están levantando la mano Jorge Cifuentes. Sí, señor, buenos días. Que quiero dar mi conclusión antes de marcharme, que ya casi se me apaga el teléfono. Yo considero que realmente con todas las muestras que tenemos en otros países para la aplicación de la justicia restaurativa a los jóvenes aquí en Colombia, sí, como decía la compañera, aquí todo es remedado. Entonces debemos adecuarlo lo mejor posible. Sí, es sorprendente que a un joven se le enseñe. No se le escucha. Se le apagó el celular. Bueno, entonces sigamos con Pablo Rincón. Profe, lo que dice la compañera es cierto. Y yo como siempre he tratado de hablarles a muchos compañeros de varios temas y de varias necesidades de nuestro país. Aquí en Colombia todo es falta y exclusivamente voluntad política. A ellos no les preocupa un reo o un presidiario o sobre la justicia retroactiva, sino a ellos lo que les interesa es cómo voy yo en la famosa corrupción. Muchas gracias. Gracias. Y finalmente, Melania. Doctor, yo considero también
atendiendo a lo dicho por la compañera sobre la doble moralidad que existe en las instituciones del Estado. En ese caso, hablamos en cabeza del Ministerio del Interior como tal y de las entidades que son las garantes de las políticas públicas o de que se den y se instituyan en nuestro Estado colombiano, pues esas directrices como para la construcción de esas cárceles, y vemos cómo decimos si ante estados o acuerdos internacionales, los tratados internacionales y de acogerse a la justicia restaurativa, vemos como, yo creo que con eso, que esa exposición que hizo la compañera, vemos como hay una doble moralidad. Se dice una cosa o se pacta una cosa y se hace otra cosa en nuestro Estado colombiano. Entonces yo creo que aquí es de decirlo y aplicar las cosas. Es si de verdad nuestro Estado colombiano va a acogerse a las políticas o a esa justicia restaurativa, es de hacerlo en su totalidad, y uno de eso es comenzar por la dignificación de esos reclusos como tal. Gracias, profesor. Gracias. Sí, efectivamente, ahí uno puede decir cómo, entonces, donde incluso quedan los principios del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en donde se diga que la pena debe ser integradora, restaurativa, pedagógica y demás, cuando pues en realidad se tiene una concepción de lo que es la delincuencia, de lo que son los adolescentes, de lo que son las necesidades de los adolescentes, muy diferente a la que efectivamente se pueda o se pregona, o al menos está en las normas y en los documentos y demás. Entonces, digamos, es muy, creo que se adapta muy bien el ejemplo de lo que estamos viendo, y es que nuestras consideraciones respecto de el control del delito, respecto a las funciones de las prisiones, respecto de si nosotros asumimos una postura en la cual vamos a hablar de justicia retributiva o vamos a hablar de justicia restaurativa, pues efectivamente se va a ver reflejado en el diseño de las prisiones. Entonces, tal como les estaba comentando, esta nueva generación de prisiones o el modelo de las prisiones escandinavas, también es llamado, pues efectivamente va a intentar es aplicar los principios de la justicia restaurativa y evitar toda una serie de efectos negativos que producen las prisiones tradicionales, particularmente pues el castigo, el sufrimiento, la violencia, la violación de derechos fundamentales, la falta de resocialización, para pues a través de la configuración de estas nuevas prisiones se cambie también la filosofía, se cambie también la idea de lo que se tenga del castigo, pues para efectivamente cambiar el modelo. Entonces, bueno, a continuación, pues les traigo un relato, digamos, de dos autores, de Libardo Ariza y de Manuel Iturralde, sobre ellos son los autores de este tema de la arquitectura de las prisiones. Ellos son colombianos y ustedes ya lo verán en su módulo virtual. Es una lectura muy cortica de 9 páginas y ahí está en el módulo también o en el curso virtual para que la revisen. Entonces, aquí pues cito un pequeño relato en el cual dice: aquel quien visite la prisión de Halden Fengsel, la de la fotografía, y haya estado en establecimientos de reclusión tradicionales, puede sentirse desorientado, pues de hecho no se sentirá en una cárcel.
la cantidad de áreas abiertas e iluminadas en contacto con la naturaleza, los espacios comunales diseñados para maximizar la interacción y comunicación, el uso de los colores y el mobiliario en los espacios comunales y habitaciones de los reclusos, más que celdas, en las que no hay barrotes sino ventanas de vidrio, denota un cuidado particular del diseño y la decoración que produce una atmósfera placentera y tiene un efecto positivo en el estado mental de los presos y quienes trabajan allí. En suma, todo lo contrario a lo que suele asociarse con una prisión y que puede resultar excesivamente indulgente para quien tenga una concepción retributiva y excluyente de esta. Listo. Bueno, son las 8:45, entonces nos vemos aquí nuevamente a las 9 de la mañana después del descanso. Entonces ya nos vemos y continuamos con el tema. Listo, bueno, quería despedirme de todos, los voy a dejar con Paula para que tengan en cuenta eso y en el chat les voy a volver a remitir la asistencia para que por favor no se les olvide. Cualquier pregunta como de cuestiones logísticas o pues de las asistencias, no olviden en escribirme a mí, al WhatsApp o al correo oficial del anexo, ¿listo? Entonces muchas gracias, que tengan buen día. Se le nota que decae. Dayana, muchas gracias a usted.